La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para compartir cosas lindas, logros y también invitaciones. Quiere decir que eso será algo logrado posteriormente, pero cuando los jóvenes participan y así como ellos siempre son tan dinámicos y creativos, nos traen también cosas maravillosas. Vamos a presentar hoy el grupo que viene aquí a visitarnos en nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre, vamos a comenzar por las damas, así que del extremo aquí. Bienvenidos entonces y bienvenida a Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchas gracias, padre. Me presento. Mi nombre es Andrea Zorrilla. Yo estoy como subcoordinadora de la Pastoral de Juventud de San Miguel Arcángel, de San Lorenzo, del Decanato 8, de donde venimos a visitarte hoy. Te comento que, bueno, ya me recibí de licenciada en Administración de Empresas. Estoy trabajando. En una oportunidad ya estuviste lo de Andrea, ¿verdad? Sí. Y cuando yo estaba estudiando todavía, o ya te habías recibido luego. No, padre, ya me ¿Todavía? había recibido. ¿En serio? Sí, hace unos cuantos añitos. ¿En serio? Hace ya unos añitos, qué bien. Sí, y actualmente estoy trabajando en una galería de arte. Ya. Que se llama Galería Matices, justamente. ¿En serio? ¿Y dónde queda eso? ¿Hacia dónde queda? ¿Hacia el centro? Aquí cerquita. ¿En serio? A 5 minutos. Sí, en zona Villamorra. Villamorra, mío. Sí. Tengo que ir a visitarte entonces a ver si me compro algo en la galería, ¿verdad? Claro que sí, padre, te esperamos. Me vas a hacer buenos precios. Claro que sí, mejor. Bueno, y entonces vos sos subcoordinadora, me dijiste, ¿verdad? O vice, ¿cómo le llaman? Las dos cosas. Las dos igual. cosas, lo dicen. Sí. Subcoordinadora de la Pastoral. ¿Y cuántos años están así al frente de su comunidad, de su grupo? Y dependiendo de la realidad, generalmente son 2 años que nosotros utilizamos y luego buscamos la alternancia también, ¿verdad? Sí. Pero depende, como te digo, de nuestra realidad, ¿verdad? Tenemos, nuestro coordinador actualmente está hace más de 3 años ya. En su cargo, pero sí. Bueno, está en nuestro propósito. O sea, fue reelecto en este caso, ¿verdad? Así cada 2 años. Sí, algo así. Algo así. Ya sin votación o malo ya. Fue reelecto impositivamente, padre. Le impusieron. Sí, pero bueno, está en el propósito también poder buscar la alternancia en los siguientes meses, Dios mediante. Bueno, ahora vamos aquí a la izquierda, comenzamos contigo, ¿cómo te llamas vos? Te conocemos, pues vos ya estuviste con nosotros también en otras oportunidades. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Sí, mi nombre es Cristóbal Cardoso, soy de la parroquia San Miguel Arcángel de San Lorenzo y un gusto volver a Jóvenes para los jóvenes en familia con nuevas ideas, como usted ya dijo, padre, con nuevas innovaciones e invitaciones. Ya, qué bien. Bueno, entonces, ¿y vos, Cristóbal, qué estás haciendo actualmente? Yo estoy... ¿Un trabajo o algo por el estilo? Sí, estoy terminando la carrera de filosofía en la Universidad Jesuita del Paraguay. También estoy en el coro parroquial de la parroquia y acompañando la pastoral de juventud como integrante y apoyo, ¿verdad? Entiendo. Ese es el trabajo un poco que estoy haciendo ya. Y trabajo en la librería San Pablo, ¿verdad? Ahí hablando de filosofía, porque esa es una universidad nueva ahora, ¿verdad? Sí, es una universidad. De los jesuitas. ¿Es la filosofía pura que están dando o es una filosofía con vista a la teología o cómo es? Es la filosofía pura, pura, sí. La carrera de filosofía de los 4 años. 4 años y tesis. Es interesante, entonces estás con eso. Bueno, ahora volvemos hacia aquí, otro a mi derecha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también aquí a nuestro programa. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Yo soy Walter, ya había estado también en tu programa, padre. Sí. Soy de la parroquia de San Miguel, hoy en día ya como coordinador de KBI. Y también en otras comunidades ayudando, así como estoy ayudando a la PJ también. Es como a donde te necesitan, ahí estoy. ¿Y qué significa eso, Walter, cuando me decís coordinador de KBI? ¿A qué te referís exclusivamente? Anteriormente estaba como subcoordinador, hoy en día ya toca ya hacer todo lo que sea el año de todo el proyecto
Para la catequesis, este 26 tuvimos nuestro cierre, estaríamos volviendo en 15 días y a través de lo que dice la IBC, ¿verdad? Y tenemos también nuestros... Explica eso IBC, porque yo por ahí escucho IBC. ¿Qué quiere decir IBC? IBC. Iniciación Iniciación a la vida La vida cristiana. Pero eso lo hacen después de la primera comunión, ¿verdad? O IBC, Ya, hoy en día corresponde ya está- KBB, corresponde todo lo de la Hoy en primera día ya comunión. está para Todo todo dentro, ya, ¿verdad? sí. O sea, para todo el movimiento, o sea, un nuevo estilo. Interesante, bueno, IBC. Bueno, pero no dijiste qué estás haciendo. ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando. ¿Estás desocupado? ¿Estás...? En busca de trabajo. No, Busca trabajo. estoy en un nuevo trabajo. Estoy en una empresa que es naviera. ¿Naviera? Sí. El grupo se llama Líneas Panchitas Ah, y mira vos. está muy bueno. ¿En serio? Sí. Ah, ya. Qué bien. Bueno, y entonces ahí la última participante, vamos a conocerte un poco, tu nombre, de dónde pasó, qué andas haciendo. Yo me llamo Daisy Rodríguez, tengo 19 años, soy de la Capilla San Roque. Vos pero sos la más jovencita, Sí. aquí en el grupo, Ah, 19 años. Terminaste tu cabevivio. Sí, hace mucho. De hecho, el año pasado me confirmé, Ah, el año pasado. entré en la parte de animadores de catequesis en la comunidad de San Roque. Estoy activando en el coro de San Roque como vocalista y guitarrista principal. A la cuenta. Entonces vos tocás guitarra. Sí, Animada. toco la guitarra, canto y ¿Y animo las estudiaste o tu papá o tu mamá? ¿Quién te enseñó la guitarra o estudiaste? Aprendí, me llamó la atención en el grupo de oración cuando me iba con mi abuela a los 7 años y el señor que estaba ahí me dio iniciativas de tocar la guitarra y me gustó. Y en el Día de Reyes pedí y me trajeron. ¿En serio? Sí. Te regalaron Me regalaron. la guitarra. ¿Y después? ¿Y ahí comenzaste? Y sí, ahí comencé. ¿Pero Ya. cuántos años tenías? 7 años tenía. A los 7 ya comenzaste. Sí, a los 7 comencé. Me digas. Sí, y desde ahí estoy enamorada de la música. ¿En serio? Sí. Pero todavía no estás estudiando así, Daisy, de una manera profesional o así nomás, amateur, Sí, no, así lo necesario nomás para defenderme. por ahora. Sí, por ahora. Bueno, vamos a conseguirte un patrocinante que te haga estudiar, entonces eso, Sí, a la cuenta, si te gusta esto hay que aprovechar. Bueno, muy bien, así entonces estamos presentando a estos jóvenes que vienen de la parroquia San Miguel Arcángel. Vamos a volver nosotros enseguida y ahí vamos a saber cuál es el proyecto y cuál es la novedad que ellos hoy nos quieren presentar aquí en nuestro programa. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Un día dije quiero seguirte y mírame hoy. El problema que tengo persiste, toca mi corazón, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza, quiero alumbrar sin renegar de las pruebas. Hoy te entrego este dolor y lo uno a tu cruz. Haz con él lo que tú quieras, mi Jesús. Quiero imitarte más,
nadie como tú. Nadie como tú. Gracias te doy aunque no entiendo. Me moldeas con tu amor. Solo hazme saber que aún te tengo, aún en medio del dolor. Eres mi fuerza, mi sola calma, eres mis ganas. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesús, tú eres mi fuerza. Quiero alumbrar sin renegar de las pruebas nunca más. Hoy te entrego este dolor y lo uno a tu cruz. Haz con él lo que tú quieras, mi Jesús. Quiero imitarte más, amarte hasta el final, porque no hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo, como siempre, nosotros nos encontramos para escuchar las propuestas. En este segundo bloque queremos escuchar, queremos saber, a ver, ¿qué nos traen estos jóvenes? ¿Cuál es la propuesta, Cristóbal? Vos que estás ducho un poco en todo esto de nuestros Jóvenes para los Jóvenes. ¿Qué propuesta les traen para nuestras familias? Como usted dijo, padre, es una propuesta muy linda la que queremos traerle a la audiencia de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queremos hacer un gran concierto de adoración eucarística en la parroquia San Miguel, y esto nace un poco después de la Pascua Joven, ¿verdad? Siempre la Pascua Joven es un momento en donde hay más jóvenes, los jóvenes tienen más tiempo para estar en la parroquia, y bueno, después de eso nace un poco esta iniciativa de hacer el concierto de adoración cristiana, ¿verdad? Un concierto en donde los jóvenes con sus padres y toda la comunidad parroquial demostremos nuestro amor y devoción a la Eucaristía dentro del contexto del año de la oración también. Claro, o sea, ustedes quieren responder un poco a esa propuesta del año de diciembre comenzamos, ¿verdad? El año de la oración, ¿verdad? Iniciamos. ¿Verdad? Que es la propuesta, ¿verdad? De la iglesia actualmente. Uh-huh. Bueno, y Andrea, ¿y cómo ustedes están pensando esto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las actividades? ¿A quién están invitando? ¿Quiénes estarán participando de este lindo encuentro? Bueno, padre, primeramente te tengo que contar que contamos, gracias a Dios, con el apoyo de la comunidad parroquial en sí. Así como te comentó Cristóbal, nosotros como jóvenes estamos ofreciendo este concierto eucarístico
pero no lo queremos hacer solos, ¿verdad? Por eso es que estamos también involucrando a a las personas que están activando dentro de nuestra comunidad parroquial, a los adultos en sí también, para que ellos puedan ser parte de la organización en sí. Y tenemos pensado en invitar a varios grupos que puedan darnos el concierto en sí, prédicas también. En Jericó es uno de ellos y no te puedo contar los otros para que sean sorpresas, ¿verdad? Ya. Pero bueno, pensamos contar con eso, ¿verdad? Queremos tener también un momento en el que el Santísimo esté expuesto, ¿verdad? Donde nosotros podamos presentarle también como comunidad parroquial nuestras intenciones, nuestras oraciones, ¿verdad? Y poder sentir en ese trabajo en conjunto, ¿verdad? Ese trabajo sinodal, ¿verdad? Ese trabajo donde nosotros caminamos juntos y bueno, en sentir que los jóvenes no son solamente una burbujita dentro de la parroquia, sino que también son parte de ese cuerpo tan grande de Cristo, ¿verdad? En otra oportunidad creo que ustedes ya hicieron algo, Walter, ¿o no? Sí, ya, Creo que estoy recordando que ustedes habían ya organizado algo por el estilo. ¿Y qué tal les fue? A ver un poco, porque durante su experiencia ustedes ya están realizando esto. Esa vez fue la carrera por San Miguel. Ah, la La carrera que por San vimos Miguel. acá. Sí. Y nos fue muy bien. ¿Y qué tal vio? ¿Quién vio ganó? No te acuerdas el nombre y apellido. Demasiado ya. Forzando ya bastante. Pero fue más bien un compartir familiar también y a nivel iglesia, ¿verdad? También la catequesis también estuvo metida, como también la PJ. O sea, cada vez que hay una actividad grande se busca trabajar en comunidad, ¿verdad? Y esperemos que esta vez no sea la excepción y que el resultado sea muy favorable. Y la parroquia como tal siempre apoya un poco. Ahí está, ¿quién es el párroco actualmente? El padre Pablino. Ah, Paulino, el padre Paulino. Entonces, ¿y qué tal la actividad siempre con él? Él es músico también. Y él no va a participar. Sí, No va a participar yo. Y él tiene un gatito que habla, me parece. Sí, ¿Cómo es? tiene todo. El padre Michi. El padre Michi, parece que le dicen ahí. Sí, sí, sí. Bueno, así que yo voy a irme también a participar con ustedes. Sí, sí. Aunque sea una música, voy a cantar ahí. Invitadísimo, padre. Invitadísimo. Eso es la 1 de la madrugada voy a llegar. Me encanta. Para cerrar, no va a llamar que todos se vayan. Cocido. Así, peyú, cocido. No, va a haber todo. Payaguá. ¿Qué dice el tiempo? ¿Va a ser frío? Porque de acuerdo a eso va a ser rico el cocido caliente con bechuma. Estamos preparándonos para las dos Miren cosas. ya la Hay que googlear para ver. hay que googlear. Bueno, ¿y vos cuál es tu función ahí, Daisy? ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Vas a cantar? Porque vos dijiste que son música. De hecho, este es mi primer año participando en este evento, pero como soy miembro del UCF, la comunidad juvenil, que está a cargo también de la PJ, vamos a ayudar con todo lo que se necesita. O sea, la parte, ¿cómo que se dice? Logística. Sí, logística, todo lo que sería logística, staff, y justamente Andrea me estaba comentando que voy a estar en la parte de primeros auxilios, ya que mi carrera va hacia eso también. A ver, ¿qué es tu carrera? Vos no dijiste ay, no te callaste, no. Parece que demasiado te reservaste vos con tu carrera, che. ¿Qué estás comenzando? El mes que viene, Dios mediante, voy a iniciar nuevamente mi carrera en segundo año de fisioterapia y kinesiología. Ah, ya, qué bien, che. Sí. Pero ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una pata de frío, no que sé. Sí, cualquier masajito ahí. Si ya. tenemos algún calambre, Sí. si Hay me que duele estar- ahí hay mi que- dedo de tanto. Hay que prevenir, quitarle. Bueno, pues antes de tener otros compañeros que te van a ayudar, ¿o no? Sí. Hay que llevar primer auxilio. Sí, primeros auxilios. Claro, qué bien. Bueno, entonces así nosotros estamos recibiendo a estos jóvenes que nos están invitando. Entonces, Cristóbal, decí un poco, lugar, fecha, horario, así entonces la gente, vamos a poner también aquí nosotros en la cámara para que se vayan recordando. Así mismo, padre. Sábado 15 de junio ya inicia con la misa que va a ser presidida por usted, padre. Ya está invitado. Sí, yo ahí siempre estoy los sábados. Los sábados, ¿verdad? así que Con vamos Ñan de Yarañez. con Ñan de Y Yarañez. estamos los transmitiendo también por Ñan de Yarañez siempre. Así mismo, sábado 15 de junio inicia con la Santa Misa a las 19 horas. Termina la misa y ya pasamos al polideportivo de la parroquia, donde va a ser todo el concierto, ya va a estar el escenario, las luces, todo ya listo, para iniciar a las 20:30 aproximadamente, y ya eso se extendería hasta las 23:00 horas prácticamente, ¿verdad? Ya. Así que les invitamos a todos, toda la familia, no solamente son los jóvenes, eso queremos recalcar también, que es organizado por los jóvenes, pero es para toda la familia, ¿verdad? Para papá, mamá y todos los que quieran hacerse un poco sentir también en ese lugar y puedan recibir mucha gracia, porque vamos a estar con la presencia de Jesús Eucaristía, ¿verdad? Qué bien. Bueno, nosotros entonces así volvemos enseguida con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Hola mis amigos de tucristo.com, ha llegado el día, mayo 21, en donde verás la primicia mundial del video Te Necesito. Espero que lo disfrutes por tucristo.com. A ti de la castidad. Delia, estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. 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 Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Oh, no, no. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y a ver si recuerdo bien los nombres. Andrea, Walbert, tu nombre lo que era poquitito, yo pensé que era Gualberto, ¿verdad? Walbert. Cristóbal, que ya le conozco ya, ¿verdad? Cristóbal. Y Daisy, ¿verdad? O Daisy. Bueno, entonces viste que mi memoria todavía funciona más o menos. Memoria elefante, nomás yo tengo. Bueno, lo que queremos saber ahora, y la gente sin falta me van a preguntar, es cómo es esta cuestión, cómo nace, cómo ustedes se inspiran en esto, de dónde comienza, porque siempre hay algo, algún bichito, como se dice, que nos mueve. ¿Qué fue el inicio de todo esto, Cristóbal? La inspiración que nosotros tuvimos para hacer el concierto de adoración eucarística nace un poco viendo los videos de Cielo Abierto, ¿verdad? Seguramente alguien ya habrá visto. ¿Qué es el Cielo Abierto? Cielo Abierto es una comunidad de adoradores que nace en México. Mexicanos. Son mexicanos, de hecho, que ya estuvieron en Paraguay varias veces. Tuve la gracia de poder participar en las propuestas que ellos hacían aquí en Paraguay. Y bueno, de ahí un poco nace toda esta idea de poder hacer un concierto de adoración, ¿verdad? Porque decíamos nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer después de Pascua Joven, ¿verdad? Porque siempre es lo que en la parroquia nos dicen. ¿Qué pueden hacer ustedes los jóvenes? ¿Qué es lo que pueden... es solamente saltar, es solamente ir a hablar los domingos, pero ¿qué más pueden hacer? Siempre nos desafían en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, nace esta idea de poder hacer y viene muy concatenado con lo que es el año de la oración, ¿verdad? Entonces por eso tratamos de unir esas dos cosas. Es lo que la iglesia y la pastoral de juventud arquidiocesana también baja como información, de poder tener espacios de oración y adoración, y es un espacio que queremos nosotros ofrecer a la parroquia. Ya. Ahora, ¿ustedes alguna vez pensaron, porque a mí me gusta siempre, cuando estas inspiraciones después lo ponemos a una encarnación bien paraguaya? En guaraní, por ejemplo, Walter, ¿cómo le vamos a llamar? Cielo Abierto. O Andrea, parece que en guaraní no andamos tan bien y nada. Ibaga YPA. Exacto. No, pero viste, entonces para no ser tan copiatines, viste, todos nuestros nombres aquí de las espiritualidades, todos son espiritualidades que vienen del extranjero. Pero yo estoy del grupo. Nosotros tenemos nuestro nombre, padre. ¿Cuál es? El nombre del concierto es Adoremos. ¿Verdad? Porque como si la... claro, es guaraní. Busquemos una cosa bien también. Ustedes tienen que ser bien paraguayos, o sea, tienen que inculturarse. Originales tienen que ser. Todos nosotros buscamos así nombres y nos gusta. Cuanto más se ve la tela, ¿verdad? Entonces parece. Por eso yo le puse los Ñande Yara. Sí. Bien paraguayo, sí. Entonces, así tenemos que buscar nosotros. Si no, siempre somos ahí dependientes, parece los ocho. Bueno, inspiración, Andrea, en eso estamos. A ver un poco paraguayamente cómo nos inspiramos. Y bueno, padre, creo que ya nos estás dando un nuevo desafío, ¿verdad? Mira que desafío, y si van a hacer, me gusta. Y va a ser un Adoremos 2.0 buscando un nombre en guaraní. Y bueno, padre, así como ya te mencionó Cristóbal, esa fue nuestra inspiración número 1, ¿verdad? Queremos poder también, como jóvenes, ofrecer no solamente un espacio para otros jóvenes, sino también ofrecer un espacio para la comunidad en sí, ¿verdad? Y no quedarnos o encerrarnos también en nuestra comunidad parroquial. Nosotros queremos poder llegar incluso a otras comunidades, ¿verdad? Que estamos ya luego invitando también a nuestros pares del decanato, ¿verdad? A los otros jóvenes de otros decanatos. Tenemos ya contacto incluso con párrocos de otros decanatos también que ya confirmaron que iban a estar presentes, y eso para nosotros es como un empuje, ¿verdad? Es como un incentivo, ¿verdad? Como para poder también seguir adelante, ¿verdad? Claro. Y es muy loable realmente. Yo por lo menos como subcoordinadora y líder de la Pastoral de Juventud, me siento muy orgullosa de los jóvenes de la Pastoral de Juventud y también los jóvenes de la parroquia en sí,
porque se animan a llevar adelante este proyecto, ¿verdad? Que no es cualquier cosa, no es fácil. Nosotros como jóvenes, bueno, saben todos que tampoco es que tenemos la plata a mano, ¿verdad? Porque todo tipo de oferta que demos, sea lo que sea, siempre implica también un recurso económico, ¿verdad? Claro. Los jóvenes se están organizando, ya vienen haciendo actividades económicas ya de antemano. Incluso justamente este fin de semana tenemos una que es una super pancheada, ¿verdad? Entonces son formas en las que buscamos también autogestionarnos, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? Y buscamos también mostrarle al joven que no están atados de manos y pies, ¿verdad? O sea, es cuestión de también buscar llegar y claro que va a estar una comunidad también que les impulsa y que les apoya para poder llevar adelante el proyecto que tengan. Claro, qué lindo que es. Daisy, vos que sos la más jovencita, 19 años me dijiste, ¿verdad? Sí. Y terminaste recién el año pasado tu confirmación y vos ya te comprometiste. Sí. Vos entonces sos la única que está permaneciendo de tu confirmación, ¿o no? ¿O hay más? Somos 5. Somos 5. Somos 5 en total. De los 100 que éramos, dice, estamos 5. De los 20 y algo. De los que 20. Sí, bueno, sí. y ahora, Daisy, queremos saber un poquitito cómo están los jóvenes, sobre todo en la parroquia. Una parroquia muy juvenil, ¿verdad? Ahí, San Miguel Arcángel. Por ejemplo, tus compañeros de confirmación. ¿Cómo ustedes están en esta realidad juvenil hacia allí? Y la verdad que empezamos muchos. Nosotros activamos en la Capilla de San Roque, que está con la parroquia San Miguel en sí, el decanato 8. Y empezamos varios, pero de por sí se van desviando y quedamos los elegidos. Lo más fuerte. Lo más fuerte. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Sí, exactamente. Y el grupo en sí se ¿Y llama... tu grupo, por ejemplo? A ver un poco. ¿Cuántos eran ustedes? Porque dijiste que terminaste el año pasado tu confirmación. La verdad que éramos 20 y algo, no me 20, acuerdo. ya. Sí, y de los cuales estamos sirviendo 6. 6. Sí. Está bien, es un grupito que podría un poco más, ¿verdad? Sí, pero claro que sí. Siempre. Bueno, entonces, y ahora la propuesta es, y esos 6 están ahí integrando y están trabajando a full en este proyecto. Sí, súper. En todo lo que se nos pida, nosotros siempre estamos. Bueno, ahora yo le quiero preguntar a Cristóbal y a Walber sobre esta realidad de los jóvenes. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes? ¿Por qué así comienzan, vienen, parece que se entusiasman, pero después de un cierto tiempo, vea, hasta que después cuando se van a casar, lo que sea, por ahí vuelven de nuevo? Yo creo que es algo cultural nuestro, padre. Iniciar siempre confirmación y estar ahí con tus compañeros, con tus catequistas, los retiros, siempre hay mucha algarabía, ¿verdad? Una vez que termina parece confirmación y ¿qué ahora hago? Y de repente también es un desafío pastoral para las parroquias. ¿Qué le ofrece la parroquia a los jóvenes? ¿O qué puede hacer un joven? Porque al joven siempre hay que presentarle cosas nuevas y no se aburre, ¿verdad? Claro. Eso es una ley muy lógica en los jóvenes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y en ese ¿qué se puede hacer? Es lo que nosotros tomamos la batuta, como se dice, y presentamos esto del concierto. Y después hay otras ideas, porque los jóvenes te tiran tantas ideas, ¿verdad? Y siempre en los grupos juveniles, esa es la experiencia. Hay tantas ideas, hay tanto Espíritu Santo, pero eso hay que bajar un poco, bajar a tierra, bajar a la realidad. No es fácil, pero yo creo que a la pregunta que me hiciste, ¿qué pasa con los jóvenes? Yo creo que los jóvenes siempre necesitan ese empuje, ¿verdad? Y ahí ya está en manos de los miembros de la comunidad poder dar ese empujoncito a los chicos. Claro. Y vamos, Walter. De joven no te puedo hablar mucho, padre, porque no es tanto mi tacto, ¿verdad? Pero... Sí. Con la comunidad más joven, que es nuestro nivel, ¿verdad? De 10 a 14 años. O sea, vos estabas más con la adolescente, con exactamente. Los chicos de catequesis, cabebicis. Sí. Pero ahí parece que está el secreto, Ina, porque son ustedes los que tienen que trabajar a full. Los psicólogos dicen que los niños y los adolescentes, ahí hay que marcarle para que después puedan seguir como jóvenes. En realidad que es la etapa donde ellos verdaderamente deben de sentirle a Jesús como para que ellos puedan el día de mañana seguir un caminar. Porque si en esa etapa ellos con todas esas problemáticas como joven no le sienten a Jesús, es ahí a donde se deciden alejar de la iglesia. Claro. En el barrio, ¿verdad? Más de 300 jóvenes, niños que van para jóvenes, van. Y de esos 175 tenemos en la comunidad de... ¿Cómo te voy a decir? En el centro. 300, unos 175. Sí. Que no está mal, ¿verdad? Más o menos, un poquitito más del 50%. Sí. ¿Verdad? Y
después tenemos a las comunidades que van trabajando también. Ya. Está lo que es Cacupemí, San Roque, Santa Librada, y ellos también tienen un porcentaje, pero, como te digo, en ese entonces es donde el chico cuesta mucho, porque tienen problemas, tal vez para nosotros ya no es un problema tan grande, ¿verdad? Pero para ellos es o dejo o verdaderamente le encuentro a Jesús y sigo su caminar. Como dice, camino, verdad y vida, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros dice siempre... No, y depende mucho también de la familia, ¿verdad? O sea, de los padres, porque los chicos no pueden ir solo a la iglesia, por ejemplo. Exactamente, los padres... Lo que pasa es que los padres están un poco arcaicos todavía. Hoy en día también ya hay catequesis para padres, Sí. como para que cuando vos desarrolles una catequesis, también el padre en la casa, cuando el chico va y quiere expresar, también estén en sintonía y puedan ir a una misma línea, ¿verdad?, de conocimiento y que se puedan abrir. Porque eso es lo que suele ocurrir mucho, que el chico va a casa, cuenta su vivencia, ¿verdad? Y muchos no son escuchados, otros... Si vamos a tocar la familia es un poco tedioso esa parte. O sea, antes la experiencia y la verdad, o sea, no es fácil trabajar con los papás, ¿verdad? Y muchas veces los varones, sobre todo, le dejamos todo a las mamás. Vale, se espera, me preocupada de su hijo, catequesis, tapejó. Vaya, ustedes recen por mí, y yo me voy a jugar piquiboli, vole, hasta tercer tiempo con mis amigos, y así sucesivamente. Bueno, como vos decís, es un tema bastante... Pero le invita y justo se que está tan a ver, volver, sobre este tema, de eres que hay cuava y te nada. Obvio no soy los piquibolis nada. No. Muy bien, entonces queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos en este domingo compartiendo con estos jóvenes catequistas y de todo un poco ya hay aquí, ¿verdad?, que están organizando este lindo encuentro para el 15 de junio, me dijeron, ¿verdad? Sábado 15 de junio. ¿De qué hora? De las 20:30. 20:30 ¿verdad? Están comenzando ahí en el tinglado de la parroquia San Miguel Arcángel, Laguna Grande. Eso depende ya, San Lorenzo ya hay, ¿verdad? San Lorenzo, Luque, Fernando, ahí en el Tres Fronteras, como le llaman. Bueno, ya nos estamos despidiendo, gente, qué rápido que pasa el tiempo. Así que te vamos a escuchar primero a vos, Daisy. Un mensaje siempre nosotros les pedimos a nuestros invitados, que le dejen un poco a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a los papás, ya que es una invitación también para toda la familia. Sí, más que nada invitarles a todos en general, como bien dijiste, para pasar en familia. Es algo nuevo realmente, casi nadie no escuchó sobre eso y realmente es algo bastante lindo, bastante armónico para compartir entre todos. Y nada, invitarte a vos joven también, que si terminaste tu confirmación y no sabes hacia dónde encaminarte, para que te unas a las comunidades juveniles y nada, eso. Ya, qué bien. Vos de ahí sí estuviste la vez pasada que Ñande Yarañe transmitió de San Roque. Sí, así mismo. Vos era la guitarrista. Sí, era yo. Era yo. Música, che. Pues estuvo muy lindo. También me llamó la atención, pues yo estaba rezando tan concentradamente que no me distraje mirando a los músicos. Estaba yo ahí. ¿En serio? Sí, bueno, sí, qué así. lindo. Bueno, Cristóbal, un mensaje ahí para nuestra gente. Quiero culminar con la frase de Carlos Acutis, que hace poquito fue ya casi ya proclamado santo por la iglesia, en donde él decía que la Eucaristía es la autopista que nos lleva al cielo. Que este concierto que nosotros vamos a preparar
no sea solamente un momento de música, de salto, sino que sea un momento de encuentro. Por eso te invitamos este sábado 15 de junio para que puedas, y como joven, como adulto, puedas encontrarte con ese Jesús que te ama, con ese Jesús que siempre te espera en el sacramento de la Eucaristía. Así que les esperamos a todos. Okay, muchas gracias. ¿Y vos, Walter? Así como dijo Cristóbal, les esperamos a cada uno. Van a tener su momento ahí para encontrarse con Jesús, ¿verdad? Que va a ser una experiencia que puede marcar la vida de cada uno y tener un nuevo enfoque, un nuevo caminar. Entonces las puertas están abiertas para cada uno. Si no sabes qué hacer, acudí nomás ya a la parroquia ese sábado. Ahí nomás, y ahí te vas a informar de todo. Bueno, y Andrea, vas a hacer el punto final aquí, che, de toda esta invitación también que ustedes están realizando. Sí, padre, me gustaría hablarles también a todas las comunidades en sí, ¿verdad? Para decirles que le apoyen a sus jóvenes, que apoyen sus ideas, que les incentiven a seguir trabajando en la viña del Señor. Así como ya estuvimos hablando, el joven es una persona que va creciendo, que va madurando su fe, y en ese camino surgen millones de ideas también, ¿verdad? El Espíritu Santo actúa gigantemente en cada uno de ellos. Entonces está también en el adulto, ¿verdad? En aquellas personas que les acompañan, poder encaminar en esas ideas que tienen para que realmente sean fructíferas y que ellos también puedan contribuir a su comunidad. Sí, bueno, así entonces estamos concluyendo, ustedes saben, nuestro programa. Siempre lo hacemos con la palabra de Dios. Cristóbal, ¿cuál es la palabra de Dios que ustedes normalmente utilizan ahí en su parroquia, así para estos encuentros con los jóvenes? Lo que más utilizamos son los evangelios un poco, ¿verdad? El evangelio del pan de vida, donde Jesús mismo... Capítulo 6 entonces, sí, de San Juan, sí. Así mismo, en donde Jesús mismo se hace decir, yo soy el que les va a dar el alimento, ¿verdad? Entonces sí, sería lindo un poco también reflexionar eso, y a partir de ahí, también concluyendo este programa, decir que justamente quién es el que nos da el alimento, quién es el que nos alimenta todos los días, Jesús en la Eucaristía. Ahí está la palabra. Ya, bueno, ya que entonces ustedes tienen eso también como centro de esta linda celebración que quieren hacer para el 15 de junio y que le vamos a esperar a todos. Vamos a ver si yo también puedo ir, y si por ahí Yani ella también puede ir a acompañarles. El capítulo 6 de San Juan dice: después de esto Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto las señales que hacía sobre los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó junto con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Jesús levantó los ojos y vio que mucha gente venía hacia él. Entonces dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que puedan comer todos estos? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan son suficientes para que cada quien reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un joven que tiene consigo 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús le respondió: hagan que las personas se sienten. Había en el lugar mucha hierba y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados. De igual forma hizo con los pescados, distribuyéndoles todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Lo recogieron y juntaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobró de los comensales. Cuando las personas vieron la señal que hizo Jesús, dijeron: este es verdaderamente el profeta, el que había de venir al mundo. Jesús, sabiendo que estaban por venir para tomarlo por fuerza y hacerlo rey, huyó nuevamente hacia el monte para estar solo. Bueno, qué hermosa que es esta lectura de San Juan capítulo 6, que nos habla justamente del pan de vida. Es la multiplicación de la felicidad en realidad. Es la multiplicación de los dones que también nosotros mismos tenemos, porque cuando le dice aquí hay un joven, justamente, ya que ustedes estamos también en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, hay un joven que tiene aquí 5 panes y 2 pescados. El número 5 significa la generosidad, cuando nosotros damos todo de nosotros, y 2 pescados significa la comunidad, es decir,
todo lo que tenemos lo ponemos a favor de la comunidad. Y es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Como jóvenes que están ofreciendo esta linda propuesta para este domingo 15 de junio. Así es que, sábado 15, mira, yo ya un día ya me equivoqué, bueno, sábado 15 de junio, entonces, todos invitados ahí para recibir esta gracia tan especial. Ser alimentados con la fuerza, la gracia y el poder del Señor que multiplica nuestra generosidad en comunidad. Y así entonces, queridos amigos, a ustedes también, como siempre, les dejamos la bendición en este día. Hoy, que el Señor una vez más les bendiga, les fortalezca y les dé aquella gracia que necesitan para su vida y para su familia. Y la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.